Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. A continuación, la pastora Selmalí Descartes. Hoy vamos a estar ministrando sobre la menorá. Llevamos ministrando sobre la menorá, creo que esta es la tercera parte. Yo quisiera titularla El misterio de la menorá, porque la menorá tiene grandes enseñanzas. Y no solamente eso, sino que hay mucha revelación en la menorá. Se aprende mucho. Y es interesante e importante conocer bien sobre la menorá, porque cuando una congregación, una quejidá, no arregla aquellas cosas que tiene que arreglar, o no se arrepiente de aquellas cosas que tiene que arrepentirse, o no hace los cambios que el Señor quiere que haga, el Señor le dice claramente: mira, arrepiéntete, arregla lo que tienes que arreglar antes de que yo venga y quite tu candelero. Y el candelero no es otra cosa que la menorá. Por eso es interesante y muy importante y de mucha relevancia estudiar la menorá. Como quejidá, que estamos comenzando, pues tenemos que aprender, tenemos que estudiar para no cometer errores y seguir las instrucciones del Eterno. Esta es la tercera, como dije, continuación de la revelación de la menorá, o el misterio de la menorá, parte 3. Y hemos estado enseñando sobre la lámpara del tabernáculo. Esa es la menorá, la cual el apóstol Jonahán, Juan, vio en el libro de la revelación de Mashiach. O sea, él vio la menorá. Vamos a ponernos de pie todos para orar y que el Señor abra nuestro entendimiento, nos dé inteligencia, nos dé sabiduría para nosotros poder entender el mensaje espiritual que hay encerrado en la menorá. Antes de continuar, antes de orar, quiero que sepa que somos una quejidá, una congregación, quiere decir eso, de raíces hebreas, que no tiene que ver con judaizar, como me han dicho muchas veces, están judaizando. No, judaizar es otra cosa. Para judaizar usted tiene que negar a Yeshua HaMashiach, y nosotros jamás negaríamos a Jesús, jamás negaríamos a Yeshua. Tampoco somos una denominación nueva, como algunas veces piensan que somos una denominación nueva. No, no somos una denominación nueva. Tampoco somos una religión nueva. Muy por el contrario, somos una congregación muy vieja, porque tendría que regresarte a la senda antigua, visitar aquellas quejidás donde Yeshua enseñaba. Estamos tratando de volver a nuestras raíces y ser fieles a la Escritura. Así que en el nombre de Mashiach, cerramos nuestros ojos para orar. Eterno Adonai, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, eterno amo del universo. Pedimos
que tu Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, se pasee en medio de nosotros. Y que a través de la palabra, a través de la escritura ministrada, enseñada, impartida, tu Ruach HaKodesh sane, porque tu palabra enseña que ella es medicina a nuestro cuerpo. Que todo el que está aquí quede sano al escuchar tu palabra. Y aquellos que nos están oyendo y viendo por las redes sociales, que al recibir la palabra venga sanidad sobre ellos. Venga liberación sobre ellos. Y que si hay alguna crisis espiritual, ellos puedan salir de esa crisis y entender que Dios ha abierto una brecha, que el Eterno en estos tiempos ha abierto una brecha para que nosotros seamos renovados, restaurados, que vengan tiempos de refrigerio sobre nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre y por los méritos de Mashiach. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Bien, hemos estado enseñando sobre la lámpara del tabernáculo. Gracias. La cual el apóstol Juan Jonahán vio en el libro de la revelación de Mashiach, o sea, en Apocalipsis. Estoy hablando de la menorá, el candelero. Y enseñaba en las ministraciones anteriores, Proverbios capítulo 20, versículo 27, dice, voy a moverme un poquito para acá, correcto. Lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del hombre. Y expliqué que la palabra lámpara no es la palabra correcta en el idioma hebreo, sino menorá. Porque es muy diferente una menorá a una lámpara. La menorá encierra unos mensajes muy profundos, unos misterios muy profundos, que tienen que ver con nuestra alma, que tienen que ver con nuestro espíritu. Por lo tanto, la palabra que corresponde aquí es menorá. Menorá de Yahweh es el espíritu del hombre. Quiere decir que nuestro espíritu es como si fuera una menorá. Y esa menorá escudriña. Voy a repetir esto porque es importante. Y esta menorá que está dentro, que es nuestro espíritu, que tiene que ver con nuestro espíritu, escudriña lo más profundo de nosotros, esa menorá. Y notemos que el espíritu del hombre definitivamente, queda claro aquí, es una menorá dentro de él. Ahora bien, para poder ir escalando espiritualmente, y voy a repetir esto porque es importante, para poder ir escalando espiritualmente hasta llegar a desarrollar los diferentes niveles espirituales que alumbran nuestro espíritu, tendríamos que escudriñar la menorá. Quiere decir que estudiando la menorá, yo averiguo que
que hay diferentes niveles espirituales dentro del ser humano y que el ser humano tiene que desarrollar esos niveles espirituales. Y nosotros nos damos cuenta por medio de nuestras acciones, de nuestros comentarios, por medio de nuestro servicio al Señor, nuestra entrega, nuestras conversaciones, sobre todo, inmediatamente te das cuenta, de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos, en cuál nivel nos encontramos, en cuál nivel espiritual. Porque hay niveles espirituales que son tan bajos, no dejan de ser espirituales, pero son bajos. O sea, que esa persona tiene que trabajar para poder subir a otros niveles espirituales. Y esto lo encontramos en la menorá. Es interesante, pero está ahí. Así que sería bueno entender bien el significado de su fabricación. No fue que a Dios se le ocurrió o a Moshe se le ocurrió hacer la menorá de esta o aquella manera porque le gustó o porque él entró en él un espíritu de ¿cómo diríamos? De decoración, y dijo, voy a hacer una lámpara de esta manera con 6 brazos. No, fue Dios mismo quien hizo esto. Así que sería bueno entender el significado de su fabricación, porque Dios ordena que se fabrique de una manera específica. ¿Ok? Dijimos que fue hecha de oro puro. ¿Okay? Y que este oro puro habla de la divinidad de Cristo. Que el oro es un símbolo de la divinidad de Mashiach. Y que el oro puro habla de su naturaleza pura, o sea, de que en él no había pecado. Y dijimos que la menorá fue labrada a martillo. Esto fue en la administración anterior, que yo pido a los que nos están viendo por las redes sociales que busquen las predicaciones anteriores a esta para que pueda entender lo que estoy hablando. Dijimos que la menorá fue labrada a martillo. Y yo no sé si ustedes recuerdan la palabra martillo, pero habla de los sufrimientos y del martirio de Mashiach. De eso habla. Dice la Escritura, que Mashiach fue despreciado, que Mashiach fue desechado, que Mashiach fue rechazado, que Mashiach fue menospreciado, que experimentó el dolor y experimentó el quebranto. Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 3. Dice, es despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de aflicciones y familiarizado con el dolor, y escondimos nuestros rostros de él. Fue despreciado y no lo valoramos. El próximo verso se identifica con nosotros, porque dice, ciertamente él ha llevado nuestros dolores y ha soportado nuestras penas. Sin embargo, lo consideramos herido por Elohim, pero él fue herido por nuestras transgresiones. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces cuando una persona sufre o le vienen muchas pruebas a la misma vez y enfermedades, por lo general nosotros decimos, eso es porque esa persona algo tiene que haber hecho mal. Algún pecado oculto tiene que haber por ahí, porque como le cayó todo esto encima, por algo tiene que ser. Y no, cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que eso no tiene que ver realmente, con nada del sufrimiento. Amén. Que cuando al Señor le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque nació ciego, el Señor dijo, no, ni él ni sus padres pecaron, sino que su enfermedad es para la gloria mía. Aleluya. Para la gloria del Padre. Y muchas veces tenemos que tener claro eso, que a veces sufrimos y decimos, ¿qué estaremos haciendo mal? ¿O en qué yo estaré fallando? ¿Qué estaré haciendo? Pero ¿será posible? Señor, ¿en qué yo te he fallado? En nada. Simplemente es necesario
cuando está en una situación difícil. No, nunca. Eso por algo es. Y siempre es para la gloria del Señor. Siempre es para glorificar al Señor. No es por nada, ¿verdad? Y esta es la causa por la cual la menorá tenía que ser construida a martillo. Y usted tiene que ir pensando y analizando que muchas veces el martillo viene sobre nosotros. Amén. Y eso no quiere decir que estemos en pecado, ni que estamos siendo castigados, ni que nuestra mamá es mala, y que nuestros padres fueron malos, y por causa de nuestros padres, porque entonces no, hermano. Que si el diablo, porque entonces la herencia genealógica, y porque para aquí y para allá, y se vuelve un revolú. Y solamente es que es necesario, muchas veces es necesario, ¿okay?, para que seamos una menorá. Amén. Para que seamos una menorá. Amén. Ok. Así que vamos para Jeremías capítulo 23, versículo 29. Dice así claramente, dice, por eso tenía que ser a martillo puro hecha esa menorá. No podía hacerse por piezas separadas, sino que tenía que ser hecha de una sola pieza y a martillo puro. ¿Okay? No se podía derretir el oro, por ejemplo, y meterlo dentro de un molde para formar la menorá. Eso no se podía hacer. Y esto habla naturalmente de que nadie puede ser esa menorá fuera de Mashiach, y de Mashiach nosotros. ¿Cuánto me están siguiendo? Amén. Ok. No es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta. Entonces, si la menorá fue hecha martillo y Elohim dice que su palabra es martillo, por consiguiente, la menorá representa la palabra y la palabra viviente es Mashiach. Por lo tanto, la menorá es Mashiach. ¿Y Mashiach está ¿dónde? Dentro de nosotros. Alabamos al Señor. Entonces, ahí es que está el Señor, dentro de nosotros. Ok, entonces, si dentro de nuestro espíritu está Mashiach, quien simboliza la menorá, la cual es Cristo, quien es divino, entonces eso me hace a mí un sacerdote. Estoy profundizando ahora porque es importante que vayamos entendiendo quiénes realmente somos nosotros. Nosotros tenemos que tener una identidad clara para poder trabajar en la obra, para poder trabajar en la obra, para poder servir, para ser un servidor dentro de una quejilá. Nosotros tenemos que entender quiénes somos. Amén. Tenemos que entender que somos un sacerdote. Amén. ¿Okay? Independientemente de si eres mujer, y después hablamos de eso, porque a veces se cree que el Señor puso el Ruach HaKodesh por el varón y la mujer no puede ser sacerdote y la mujer no puede ministrar y yo me quedo con la boca abierta porque eso es bien en contra de la Biblia. Porque dice la Escritura que Dios no dio su espíritu por medida. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre mis siervos y sobre mis siervas, sobre mis hijos y sobre mis hijas. Dios mío, eso está tan claro. Puedes aplaudir. Dios de la gloria. ¿Verdad? Está tan claro. Yo voy a dejar claro esto. Yo sé que a mí a veces me señalan. Porque yo digo que el machismo es pecado, pero el machismo es pecado. Sí, así es. Como el feminismo es pecado. Y eso hay que tenerlo bien claro porque queremos ser sacerdotes íntegros, limpios en la presencia de Dios, amén, para que nuestra menorá resplandezca. Amén. ¿Ok? Mire qué tremendo lo que vamos a leer ahora, que es sumamente importante.
Vamos para Romanos capítulo 8, verso 9. Dice, pero vosotros, está hablando de nosotros, ¿verdad? No estáis en la carne, sino en el Rúa. Entonces el Rúa de Elohim habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Rúa de Mashiach, no es de él. Oye, eso está fuerte. Está fuerte. Quiero decir que si yo tengo la menorá dentro, yo soy de Mashiach. Pero si yo no tengo esa menorá dentro, yo no soy de Mashiach. Y es algo que nos pone a pensar. Inmediatamente, cuando leemos esto, podemos decir, ¿tengo yo a Mashiach adentro? ¿Está su menorá dentro de mí? ¿Está encendida esa menorá? Bien esa pregunta. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 8, porque el que acabamos de leer es el 9. El 9 dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Rúa. Entonces el Rúa de Elohim habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Rúa de Mashiach, vemos claramente que Mashiach es ¿quién? Yahweh. Dice, si alguno no tiene el Rúa de Mashiach, no es de él. Ahora miren lo que dice el verso 8. Así pues, los que están en la carne no pueden complacer a Elohim. Amén. Ya. Punto. O lo tienes o no lo tienes. No lo tienes, no puedes complacer al Señor por más que te esfuerces. Amén. Eso es así. Por más que luches. ¿Ok? Entonces, nosotros estuvimos ya por Apocalipsis capítulo 4, los versículos 5, donde dice claramente que del trono salían relámpagos, voces, truenos, y delante del trono ardían esas 7 menorás flamantes, que son los 7 ruajim de Yahweh. Ahí lo dice claramente en Apocalipsis 4, verso 5. Ahora bien, preste atención a lo que voy a enseñar ahora. En el cristianismo, de donde todos venimos, no se nos enseñó que los 7 espíritus de Dios son la forma espiritual e intelectual que tiene el hombre, que Dios nos dio a nosotros para aprender y ascender de Dios. Voy a repetirlo porque sé que es un poquito difícil. No se nos enseñó, no sabíamos que los 7 espíritus de Dios, o sea, la menorá que está dentro de nosotros, y ya mismo vamos a probar que la menorá tiene esos 7 espíritus, son los 7 espíritus de Yahweh. Esos 7 espíritus de Dios son la manera intelectual y la manera espiritual que tenemos nosotros, o sea, que Dios nos dio a nosotros para que nosotros aprendiéramos a ir ascendiendo espiritualmente. ¿Lo entendieron? Pedí entender, mejor dicho, porque soy yo la que tengo que saber proyectar lo que quiero. Si estos 7 espíritus de conocimiento, el ser humano, sin estos 7 espíritus de conocimiento, el ser humano no puede desarrollarse espiritualmente. Voy a repetirlo. Si usted no tiene la menorá dentro de usted, con esos 7 espíritus, bueno, vea, esta es la menorá.
Y estos representan los 7 espíritus de Yahweh. Este es el candelero. Cuando usted lee en la escritura que es candelero, está hablando de esto. Y esto representa los 7 espíritus de Yahweh. Si ese candelero, ya lo leímos y lo probamos por la escritura, no está dentro de nosotros, nosotros no podemos desarrollarnos espiritualmente. No podemos evolucionar, ni podemos tener ningún tipo de intimidad con Dios. Así que esto es mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Para Elohim lograr, para Dios lograr que nosotros pudiéramos adorarle en espíritu y en verdad, tiene que llevarnos en una ascendencia espiritual que solo únicamente el que tiene la menorá dentro, que simbolizan los 7 espíritus de Yahweh, lo puede lograr. ¿Ustedes van a entender? Creo que he dicho lo mismo de varias maneras. No es que yo lo quiero decir de diferentes formas para que el que no lo entendió de una manera, pues lo puede entender de la otra. Así que en el cristianismo se nos habló de que había que subir espiritualmente, que había que entrar a esferas superiores de espiritualidad. Se nos habló de entrar a atmósferas más evolucionadas, de movernos en niveles superiores de emuná, es cierto o no es cierto, de fe, todo esto. Pero nunca se nos decía cómo lograrlo. Eso se quedaba ahí en puntito, suspensivo. ¿Y cómo es? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? Y nos rompíamos la cabeza en la casa. ¿Ok? ¿Cómo se lograba? Nunca se nos enseñó la fórmula dada por el Eterno para transicionar. ¿Cómo se transiciona? ¿Cómo se transiciona? Mira, nosotros ahora mismo estábamos en el cristianismo y transicionamos. Amén. ¿Cómo lo hicimos? Tendríamos que ir por los candados mentales que hay en nuestra mente y ver cuáles son cada uno de esos candados. ¿Cuántos quieren saber de esos candados? Amén. Yo estoy loquita por tocar esos puntos. Candado número 1. Usted ve a la gente ahí trancada y por más que le hable y le diga y le muestra los versículos bíblicos, y yo, no. Y no. Y no, porque no. Hasta que llegue el momento en que se transiciona. Pero el que logra eso es el Señor, por algo que Él logra hacer en nosotros, que tiene que ver con la menorá. Que tiene que ver con la menorá. Entonces, ahí se transiciona cuando el Rúa nos va llevando de un nivel a otro nivel. La menorá es el método dado por Elohim para entrar a esos 7 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están representados los 7 niveles espirituales que tenemos nosotros que transicionar a cada uno de ellos. No es porque usted ore mucho, no es porque usted ayune, no es porque se dé contra el piso, no es porque haga vigilia, no tiene que ver con saber mucha Biblia ni los versos bíblicos de memoria. No, hay gente que sabe versos bíblicos de memoria. Yo me quedo así. Yo no me sé ni la mitad. ¿Cómo lo hizo? No sé, a lo mejor se pasó todo el día aprendiéndoselo y para después, yo no sé. Pero no tiene que ver con eso tampoco. No tiene que ver con conocimiento. No tiene que ver con estudio. Es un asunto bien espiritual. Bien espiritual. Es un asunto bien de usted con Dios. Es un asunto que ni usted ve, pero Dios ve. ¿Sabes? Podemos tener intimidad,
así. ¿Cuántos lo han oído? Como un estudio así. Y usted dice, ¿y? ¿Qué me dice? Pero cuando vamos entendiendo, cuando vamos comprendiendo lo que esto quiere decir, usted dice, wow, como dicen allá en Puerto Rico, esto está brutal. Así es. Okay. La menorá es el método dado por Elohim para entrar a esos 7 niveles de mayor desarrollo espiritual, de mayor perfección, de intimidad, de atmósferas santas y de esferas puras. Por eso es tan importante la menorá. Por eso la orden fue, colócala de tal manera, colócala que alumbre de esta manera. Y tenía que alumbrar, reflejarse a los panes, ¿verdad? Y por ahí muchas otras cosas que hablé en las prédicas anteriores. Ahora, en la prédica anterior yo me quedé, ¿puede la menorá alumbrar sin aceite? Y todo el mundo dijo, no, ¿puede la menorá alumbrar sin aceite? No, no sé. Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Puede la menorá estar alumbrada sin aceite? No. Entonces necesitamos del Ruach HaKodesh para que la menorá que está dentro de nosotros haga ¡pum! Y se encienda. ¿Ok? Sabemos que no puede alumbrar sin aceite. El aceite es símbolo del Ruach HaKodesh. Recordemos lo que Yeshua nos enseñó. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Vamos para Éxodo capítulo 27, versículo 20. Dice, Éxodo 27, 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivo, machacado. 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 ¿Cuántos han pasado por el machaqueo ese de Dios? Entonces, ¿cómo vas a tener unción si no quieres ni que te machaquen? Dame unción, dame unción. Y en la primera pruebita, ¡ay, yo lo voy! Así no es que funciona el asunto. Ajá. Mandará a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivo, machacado para la iluminación, para hacer arder las lámparas continuamente. Será, en el 21 dice, será estatuto perpetuo. ¡Ay! Toda la vida. Toda la vida. Este es el machaqueo con martillazo. Importante. No se crea que es un ratito. Se me prendió la menorá. ¡Oh! Se le unidota. Ya no viene un martillazo más. Y ya no hay más. ¿Ah? Machaqueo. No, estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ay, y Cristo no vino. Claro que vino y lo machacaron. Ah, pero porque a él lo machacaron, ustedes lo van a machacar. Ah, y le metieron martillazo. Ah, y porque a él le metieron martillazo, a usted no. Pero ¿y quién usted se cree que es? ¿Ah? Entonces, la menorá obligatoriamente tenía que ser encendida por medio de aceite de olivo puro. ¿Ah? No podía hacer aquí te traigo un poquito de aceite medio extraño. No, porque ese aceite de olivo puro simboliza
el espíritu de santidad que fue derramado sobre Mashiach. ¿Okay? Tenía que estar, oye bien, encendida de noche y de día. Nunca podía apagarse la menorá. Era todo el tiempo encendida. Por eso es aquel corito: ardiendo en fuego, mi alma está. ¿Se acuerdan de eso? Ardiendo en fuego, mi alma está. Lo cantábamos porque antes la iglesia cristiana iba bien, hasta que empezaron un montón de bambalanes a sacar la iglesia y a desviarla, porque ellos se volvieron modernos. Había que modernizar la palabra. Y cuando usted trae un cántico ungido que está en la escritura, te pelean, te la pelean, que ellos tienen un espíritu que ellos pelean eso. Pero yo recuerdo que con aquellos coritos caía la presencia de Dios. Y no me venga a decir que era presencia emocional, porque no lo era. Ahora, yo he sabido de presencias emocionales ahora. Pero en aquel tiempo de donde yo vengo, era de verdad. La presencia de Dios. Era de verdad las lenguas. Eran de verdad los milagros. Eran de verdad los testimonios. Era de verdad una buena conducta. Era de verdad integridad. Era de verdad que no hablábamos malo. Era de verdad que no mirábamos pornografía. Era de verdad nuestra santidad. Ahora resulta ser que como la iglesia se fue a ajuste, entonces ahora aquello de emocionalismo, aquello no sirve. No, te está equivocado. Lo que hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Eso sí es lo que hay que hacer. Sea en raíces hebreas como si estás en cristianismo. A Dios hay que buscarlo de verdad. En espíritu y de verdad. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Así que tenía que ser encendida de día y de noche. No podía apagarse. Y como dice ese corito: ardiendo en fuego mi alma está, preciosa llama me limpiará. Aleluya, mi alma ardiendo está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la llama quiero arder con tu poder. Oh, yo me acuerdo de eso. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh, no me digan que eso es lo de mentira. Eso lo necesitamos nosotros ahora. Aunque estemos en raíz hebrea, lo necesitamos. Aún más ahora, que queremos acercarnos bien a la palabra de Dios, estar bien alineaditos a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois una generación elegida, un sacerdocio real. ¡Wow! Sí, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, que somos nosotros, una generación elegida, si no somos elegidos, un sacerdocio de verdad y real, de la realeza de Yeshua, un pueblo kadosh especial, que habéis de demostrar toda adoración a aquel que os sacó de las tinieblas hacia su luz poderosa. Wow. Voy a otro. Ahora podemos entender un poco de la revelación en relación a la menorá. Representa nuestra alma, ¿se acuerdan? Representa la palabra de Elohim, representa a Yeshua, representa el sacerdocio, representa la manera de entrar a diferentes niveles de crecimiento espiritual y conocimiento de vivencia. Representa que somos luz en medio de las tinieblas y
Ya estoy terminando. ¿Qué hora es? ¿Cuánto me queda? 2:30. Ok. Mire que ya mismo termino. Si me dan un break, lo terminamos. Yo dije que me avisaran cuando cumplieran una media hora. 11, 1 y 2. Dice, pero un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago, o sea, un renuevo, germinará de sus raíces, el espíritu de Yahweh reposará sobre él. Ok. Ahí, sigan leyendo, ahí está hablando de los espíritus de Dios. ¿Quién quiere leer? Isaías 11. Isaías 11. Alguien que se pare y lo lea. Del 1 al 2. Pero un retoño brotará del Tronco de Isaías. del tronco de Yeshua. Un vástago germinará de sus raíces. El espíritu de Yahweh reposará sobre el espíritu de sabiduría. Ahí está. El otro espíritu. Del espíritu de conocimiento, de consejo, de valor y devoción. Ok. Respeto a Yahweh. Ok. Y ahí estamos viendo, acabamos de leer, lo que representa esa menorá. ¿Ok? Esa menorá. Representa los 7 espíritus de Yahweh. Pero está hablando también, y después vamos a tocar más adelante, que esto representa un árbol. ¿Ok? Por eso habla del vástago, del tronco y de la raíz, porque esto también representa un árbol. Y ya usted más o menos sabe cuál árbol es. Ya más o menos tiene una idea. Pero no voy a tocar ese árbol ahora. Voy a tocar los 7 espíritus de la menorá. El primer brazo esto, ¿estamos? Ok. Ese primer brazo es espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, o sea, espíritu de entendimiento. Cuando usted se convierte por primera vez, lo primero que ocurre es que el Ruach HaKodesh enciende esto y enciende esto. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Este es el primer nivel. Se encendió sabiduría en usted. Y se encendió inteligencia. Posee o se activó el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia, que en algunas Biblias, versiones, dice espíritu de entendimiento. Por eso es que cuando usted se convierte, a usted se le quita la venda de los ojos y usted dice, ¡wow! Ahora yo entiendo la Biblia. ¿Por qué yo no la entendía antes? Porque tú antes tenías la menorá apagada, pero al recibir a Yeshua dentro de ti, lo primero que el Eterno hace es darte inteligencia y darte sabiduría
oraciones. Antes iba a la iglesia, ¡ay, qué aburrimiento! ¿Cuándo se callará? Oh, cuando me voy, mira, el reloj se levanta, va al baño, juega con el nene chiquito, ay, qué lindo, coge al nene, para arriba y para abajo. Este está perdido en el espacio. Este no se le prendió la luz todavía. ¿Quién sabe eso? Nosotros los pastores. Y después usted lo ve, aleluya, y nosotros sabemos que eso es mentira. O sea, un aleluya de los dientes para afuera. Cuando una persona nace, porque el espíritu, el Ruach, encendió el primer nivel, esa persona tiene hambre por conocer a Dios. Deseo de entender. Si no tiene hambre ni deseo de conocer la palabra, la menorá la tiene apagada. Aunque esté en la iglesia, aunque dance, aunque toque, a mí no me dice nada. ¿Quién sabe eso? Nosotros los pastores. Yo miro una persona, la miro nada más en un servicio. Y yo digo, la minora de este está, es más, ni la han levantado. Porque lo sé. Y yo ustedes van a saber por qué yo lo sé. Lo van a saber. Porque cuando se empiezan a encender las otras lámparas, ¡ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Lo triste es que no tienen la lámpara encendida y quieren ministrar en la iglesia, en la quejilá, con la lámpara apagada. Y yo en casa me rasco la cabeza. ¿Cómo hago? Si todavía no ha nacido de nuevo. ¿Me están entendiendo, gente? Amén. Ok. Cuando ese primer brazo se enciende, la persona comienza a experimentar una sabiduría que desconocía, comienza a entender cosas que no entendía antes, ocurre un despertar por los asuntos espirituales, nació del Espíritu de Dios, entiende que algo pasó dentro de él y ya no puede volver atrás, y ya no puede volver a ser el mismo. Me embarqué, me agarraron. Ok. Comienza a leer la Biblia, que antes no la leía. La dejaba en el baúl del carro. Busca la Biblia, ¿dónde la tiene? En el baúl del carro. ¡Ay, Dios mío, el baúl del carro! Vamos a probar esto que yo estoy diciendo. Yo voy a probarlo. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Sí, Éxodo, 36, del 1 y 2. Yo creo que aquí es que debo de terminar ya para poder hacer la reunioncita. Si los demás espíritus, ¿no? 36. Así pues, Bezabel, esto es el Señor hablando, y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, oiga ahora esto, a quien Yahweh dio sabiduría e inteligencia. ¿De qué está hablando? El primer nivel. Para saber hacer toda obra del servicio del santuario. Oiga esto. Harán todas las cosas que ha mandado Yahweh. Mire, cuando nosotros tratamos, porque viene un hermanito, pastora, en lo que usted quiera, yo le sirvo, pastora. Pastora, aquí estoy para servirle, pastor. Pero tiene la lámpara apagada. Entonces, como él no entiende porque está la lámpara apagada, tú le das una orden. Yo no lo haría así.
Así no lo haría yo. La sierva no está viendo. No, el que no está viendo eres tú. Tú eres el que no estás viendo. Porque si tuvieras el espíritu del Eterno, tú harías la obra que Dios te mandó a hacer en la congregación. Calladito y sin decir nada. Así mismo es. Porque agradeces a Dios que puso su espíritu en ti para hacer un trabajo dentro de la congregación. Amén. De tanta gente te cogió. Exactamente. Privilegio. Ok. Vamos a probarlo nuevamente. Sí. Vamos a probarlo nuevamente. Vamos a Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Dice, Deuteronomio 34, 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moshe había puesto sobre él sus manos y los hijos de Israel le obedecían. ¿Obedecían a quién? A Moisés. No, a Nun. Porque Moisés había puesto sobre Nun su mano, entonces los hijos de Israel le obedecían e hicieron como Yahweh mandó a Moshe. O sea, Moshe puso las manos y se activaron esos dos espíritus. Entonces, como tenía esos dos espíritus, al llevar a cabo la obra de Dios, los hermanos que obedecían por la unción que había. ¿Quién va a poner las manos sobre nosotros? El Eterno. Yahweh. Moshe representa a Yeshua. Yo puedo encender la menorá de usted. No. Yo puedo orar. A ver si usted se rinde. Y le voy a decir por qué se enciende. ¿Por qué se enciende ese primer nivel? ¿Y por qué se enciende el segundo nivel? ¿Y por qué se enciende el tercer nivel? ¿Por qué? Míreme bien, mire. Porque usted se humilla en la presencia del Eterno. Dios resiste los soberbios. Dios no da su espíritu a la gente que se cree grande e importante. Y le voy a decir, ni tiene que ver con dinero, ni tiene que ver con ropa, ni tiene que ver con peinado, ni tiene que ver con educación académica, ni tiene que ver con clase social, tiene que ver con tu corazón. Amén. Mientras más te humilles y obedezcas, vas, ¡pum! Segundo nivel, ¡pum! Tercer nivel. Usted se va a dar cuenta que usted está en este nivel. En raíces hebreas. ¿Cómo usted llegó ahí? Algo pasó con usted. En algún momento usted se humilló y a Dios le gustó. Aleluya. Bendito el Eterno. Pero paradito usted no ve, ni con sus ideas, no, porque yo sé, porque la idea mía, la idea suya es nada. Eso es de bobería. Sus estrategias humanas no le sirven al Eterno. Amén. Su sabiduría humana no le sirve al Eterno. Te estancan en uno de los niveles y puedes estar estancado en un nivel 100 años. Vamos a ponernos de pie. Ahí lo termino. Si nos estás viendo por las redes sociales, hay algo que necesitas, y es humillarte delante del Señor. Necesitamos que el Eterno encienda nuestras lámparas, que seamos antorchas encendidas donde quiera que nos metamos, que cuando usted llegue a un sitio usted diga: llegó la luz. Llegué yo, llegó la luz. Amén. ¿Por qué? Porque yo soy una antorcha encendida para el Eterno y le sirvo a Él. Así que en el nombre de Mashiach todos vamos a orar. Amén.
Eterno Adonai, te bendecimos, reverenciamos tu presencia, reconocemos que tú eres el candelero encendido en nosotros, que sin ti y sin tu aceite, Ruach HaKodesh, no podemos alumbrar. Permite, Señor, que el Ruach HaKodesh trabaje con nosotros para que podamos ser antorchas encendidas, para que podamos brillar en medio de las tinieblas, para que podamos traer luz a aquel que está sin esperanza. Que seamos, Señor, en tus manos instrumentos de buenas obras. Te pedimos esto, Eterno Adonai, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y te damos las gracias, Señor. Amén.